Programa diario de estudio teológico bíblico evangélico. Chincheta redonda desde la ciudad de Vancouver, estado de Washington, Estados Unidos. Libro abierto. Saludos en el nombre del Señor a todos los siervos de Dios. Este programa es dirigido por el pastor NHUT Min NHUT. Que el Señor continúe bendiciéndolos con un día lleno de gozo y paz en esta fecha. Febrero de 10 de 2025. ¿Qué es el estudio teológico bíblico evangélico? Antes de comenzar, definamos qué significa estudiar teología bíblica evangélica. Chincheta. Estudiar teología bíblica evangélica significa aprender acerca de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Chincheta es un estudio sobre los atributos de la Trinidad, es decir, sobre los atributos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Rombo azul pequeño. Este programa sigue una estructura de 4 elementos fundamentales. Teclas 1. Interpretación del texto bíblico. Teclas 2. Revelación de los atributos de Dios. Teclas 3. Aplicación en la vida diaria. Teclas 4. Llamado a la acción. Estudio teológico de hoy. Cantar de los Cantares 1 en 9. Libro abierto. A mi yegua entre los carros del faraón te he comparado. Oh amada mía. Tema. Jesús ama a la Iglesia. La Iglesia no es solo una organización, sino la esposa de Cristo, redimida por su preciosa sangre. Jesús ama, protege, purifica y equipa a la Iglesia para que sea gloriosa en su regreso. Y interpretación del texto. Libro abierto. Cantar de los Cantares es un poema que describe el amor entre el esposo, símbolo de Jesús, y la esposa, símbolo de la Iglesia. Rombo azul pequeño. Los caballos en los carros del faraón no eran caballos comunes, sino los más selectos, fuertes y valiosos. Rombo azul pequeño. Esto simboliza que la amada, la Iglesia, es especial, hermosa y preciosa a los ojos del esposo, Jesús. Rombo azul pequeño. Los caballos de guerra del faraón representan majestad, victoria y poder. Jesús ve a su Iglesia como un ejército vencedor. Salmo 45, 3-5. Apocalipsis 7 y 11 de la tarde menos 16. Rombo azul pequeño. Los caballos de Tiro no solo eran hermosos, sino también fieles y perseverantes, reflejando la devoción de la esposa hacia el esposo, así como la fidelidad de los creyentes hacia Cristo. Bombilla. Significado teológico. Marca de verificación. La Iglesia es preciosa, fuerte y valiosa ante Cristo. Marca de verificación. Jesús ve a su Iglesia como un ejército triunfante, elegido y consagrado. Marca de verificación. Cantar de los Cantares no solo trata sobre el amor humano, sino que refleja el amor entre Cristo y la Iglesia. 2. Relación con la segunda venida de Cristo. Libro abierto. Aunque Cantar de los Cantares 1 en 9 no menciona directamente la segunda venida de Jesús, su significado espiritual se puede relacionar con los siguientes aspectos. Rombo azul pequeño. La Iglesia como el ejército victorioso que reinará con Cristo en su regreso. Rombo azul pequeño. La Iglesia debe estar preparada para encontrarse con Jesús, así como la novia se prepara para el esposo. Rombo azul pequeño. Jesús regresará con gloria y victoria, como el jinete sobre el caballo blanco en Apocalipsis 7 y 11 de la tarde menos 16. Chincheta. El caballo de guerra en el carro del faraón puede conectarse con las escrituras que describen el regreso glorioso de Cristo con los ejércitos celestiales. 3. Los atributos de Dios reflejados en Cantar de los Cantares 1 en 9. Libro abierto. El esposo, Jesús, muestra un amor profundo y valioso por la esposa, la Iglesia. Rombo azul pequeño no solo la ama, sino que también exalta su valor, comparándola con un majestuoso caballo de los carros del faraón, símbolo de honor, poder y distinción. Rombo azul pequeño. Esto refleja el amor de Dios por su pueblo, viéndolos como preciosos y apartados para Él. Libro abierto. Dios conoce el corazón de la Iglesia. La Iglesia no solo es externamente hermosa, sino elegida y valiosa, como un caballo real cuidadosamente seleccionado. Jesús conoce los corazones de su pueblo. Sabe quién es fiel, quién le ama de verdad y quién le entrega su vida completamente. Libro abierto. Dios siempre está con su Iglesia, así como los caballos de los carros reales estaban siempre listos para la batalla. Esto simboliza que Dios está presente en todo momento con su Iglesia. Él promete nunca abandonarnos. Mateo 28 en 20. IV. Aplicación a la vida. Teclas 1. Ama a los demás como Cristo ama a la Iglesia. Efesios 5 y 25 de la madrugada. Vivamos en amor, apoyándonos unos a otros y reflejando a Cristo en nuestras relaciones. Teclas 2. Dios lo sabe todo, por lo que no necesitamos buscar la aprobación humana, sino ser fieles en nuestra dedicación a Él. Hebreos 4 y 13 de la madrugada.
Teclas 3 en medio de las pruebas. Recordemos que Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Mateo 28:20. Teclas 4 aunque las circunstancias cambien. Nuestra fe debe permanecer firme porque Dios nunca cambia y cumple sus promesas. 2 Timoteo 2:13 de la madrugada. Teclas 5 cuando enfrentemos injusticia. Confiemos en que Dios es el juez justo y que la Iglesia vencerá con él en justicia. Romanos 12:19 del mediodía. Teclas 6 como hijos de Dios. Debemos vivir apartados del mundo, caminando en santidad como Él nos ha llamado. 1 Pedro 1:16 de la madrugada. Teclas 7 no dependamos de nuestras fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo para vencer en la vida espiritual. Hechos 1:8. Teclas 8 la Iglesia no es solo una organización, sino un cuerpo espiritual guiado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Romanos 8:14 de la mañana. Llamado a la acción. Altavoz de mano queridos hermanos en Cristo. Hoy hemos reflexionado sobre el inmenso amor de Cristo por su Iglesia. Como una novia amada y valorada, la Iglesia ha sido escogida, protegida y equipada por Cristo para vivir en su gloria. Libro abierto Cantar de los Cantares 1:9 usa la imagen de un caballo en el carro del faraón para representar el valor, la fortaleza y la santificación de la Iglesia. Este simbolismo refleja los atributos gloriosos de Dios en su relación con nosotros. Rombo azul pequeño Dios es amor. Él ama a la Iglesia con un amor sacrificial, demostrado en la cruz. Rombo azul pequeño Jesús pagó el precio más alto por nuestra redención. Por lo que debemos vivir de manera digna de su amor, amándonos unos a otros, viviendo en unidad y entregándonos completamente a Él. Rombo azul pequeño rindamos nuestras vidas a Dios, amándonos unos a otros como Cristo ama a la Iglesia. Chincheta Cristo es el esposo fiel que ama, purifica y fortalece a su Iglesia. Seamos fieles, victoriosos y estemos listos para su regreso. Aunque Cantar de los Cantares 1:9 no menciona directamente la segunda venida de Jesús, espiritualmente se relaciona con lo siguiente. Libro abierto la Iglesia como el ejército victorioso junto a Cristo en su regreso. La Iglesia está llamada a ser un ejército triunfante que reinará con Cristo en su segunda venida. La Iglesia debe prepararse para encontrarse con Jesús, así como una novia se prepara para su esposo. Jesús regresará con gloria y victoria, como se describe en Apocalipsis 7:11 de la tarde -16, donde es visto montado en un caballo blanco. 2. Los atributos de Dios reflejados en Cantar de los Cantares 1:9. Aunque este pasaje es una expresión poética de amor entre un esposo, símbolo de Jesús, y su esposa, símbolo de la Iglesia, también revela los atributos de Dios de manera espiritual. Rombo azul pequeño el esposo, Jesús, expresa un amor profundo y precioso por la esposa, la Iglesia. Rombo azul pequeño no solo la ama, sino que también la exalta, comparándola con un majestuoso caballo en el carro del faraón, símbolo de honor, poder y distinción. Rombo azul pequeño esto refleja el amor de Dios por su pueblo, viéndolos como valiosos y apartados para Él. Libro abierto Dios conoce el corazón de la Iglesia. La Iglesia no solo es bella externamente, sino que también ha sido elegida y valorada, como un caballo real cuidadosamente seleccionado. Jesús conoce los corazones de su pueblo. Sabe quién es fiel, quién le ama verdaderamente y quién le entrega su vida completamente. La imagen del caballo seleccionado para el carro del faraón simboliza la cuidadosa elección de Dios, pues Él conoce quiénes le pertenecen. Juan 10:14 de la mañana. Libro abierto Dios siempre está con su Iglesia, así como los caballos de los carros reales estaban siempre listos para la batalla. Esto simboliza que Dios está presente en todo momento con su Iglesia. Él promete nunca abandonarnos. Mateo 28:20. 3. La naturaleza inmutable de Dios. Libro abierto un caballo de guerra es fiel y fuerte en la batalla. Esto refleja la naturaleza inmutable de Dios. Él siempre cumple sus promesas con su pueblo. Su amor por la Iglesia es eterno, no temporal. Lamentaciones 3:22 de la madrugada -23. Libro abierto el caballo de guerra simboliza fortaleza y justicia. La Iglesia reinará con Jesús en justicia. Él juzgará a los impíos y protegerá a su pueblo en el día final. Apocalipsis 20:11-15. Libro abierto la Iglesia es apartada, así como los caballos elegidos del faraón. Los caballos en el carro del faraón no eran ordinarios, sino seleccionados especialmente. Del mismo modo, la Iglesia es santificada y apartada para Dios, y no puede conformarse al mundo. Hebreos 12:14 del mediodía. Solo aquellos que son santos pueden estar en su presencia.
Libro abierto. El poder y la fortaleza de Dios son dadas a la Iglesia. Un caballo fuerte, veloz y majestuoso representa el poder de Dios. Dios da poder a la Iglesia a través del Espíritu Santo para vencer al mundo. 2 Corintios 10:4. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37 de la madrugada. Libro abierto. La Iglesia no es solo una organización, sino un cuerpo espiritual con Cristo como cabeza. La imagen del caballo en el carro del faraón no es solo un símbolo material, sino una verdad espiritual. La Iglesia no lucha con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 10:4. Cantar de los Cantares 1:9 es más que un poema de amor, refleja los gloriosos atributos de Dios. Chincheta. El caballo en el carro del faraón simboliza el valor, la fortaleza, la santificación y la victoria de la Iglesia en Cristo Jesús. Tercer elemento. Aplicación a la vida. Teclas 1. Amémonos unos a otros como Jesús ama a la Iglesia. Efesios 5:25 de la madrugada. Debemos vivir en amor, apoyarnos mutuamente y reflejar el amor de Cristo en todas nuestras relaciones. Teclas 2. Dios lo sabe todo, por lo que no necesitamos buscar reconocimiento humano. En cambio, debemos permanecer fieles en nuestra dedicación a Él. Hebreos 4:13 de la madrugada. Teclas 3. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos que Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandonará. Mateo 28:20. Teclas 4. Aunque las circunstancias cambien, debemos mantenernos firmes en la fe, porque Dios nunca cambia y siempre cumple sus promesas. 2 Timoteo 2:13 de la madrugada. Teclas 5. Cuando enfrentemos injusticia, confiemos en que Dios es el juez justo. La Iglesia triunfará junto a Cristo en la justicia. Romanos 12:19 del mediodía. Teclas 6. Como hijos de Dios, debemos vivir apartados del mundo, no conformándonos a él, sino buscando la santidad a la que Dios nos ha llamado. 1 Pedro 1:16 de la madrugada. Teclas 7. No dependamos de nuestras propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo para luchar y vencer en la vida espiritual. Hechos 1:8. Teclas 8. Recordemos que la Iglesia no es solo una organización, sino un cuerpo espiritual. Debemos vivir bajo la guía del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Romanos 8:14 de la mañana. Cuarto elemento. Llamado a la acción. Altavoz de mano. Queridos hermanos en Cristo, hoy reflexionamos sobre el gran amor de Jesús por la Iglesia. Como una novia amada y valorada, la Iglesia ha sido escogida, protegida y equipada por Cristo para vivir en su gloria. Libro abierto. Cantar de los Cantares 1:9 usa la imagen de un caballo en el carro del faraón para describir el valor, la fuerza y la santidad de la Iglesia. Esta representación refleja los gloriosos atributos de Dios en su relación con nosotros. Rombo azul. Pequeño. Dios es amor. Él ama a la Iglesia con un amor sacrificial, demostrado en la cruz. Rombo azul. Pequeño. Jesús pagó el precio más alto por nuestra redención, por lo que debemos vivir dignamente de su amor, amándonos unos a otros, viviendo en unidad y entregándonos completamente a Él. Rombo azul. Pequeño. Dediquemos nuestras vidas por completo a Dios, amándonos unos a otros como Cristo ama a la Iglesia. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Libro abierto. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Rombo azul. Pequeño. Dios no solo ve la apariencia externa de la Iglesia, sino que valora su devoción interna. Así como los caballos seleccionados para el carro del faraón eran escogidos no solo por su apariencia, sino por su fortaleza y lealtad. Rombo azul. Pequeño. Él conoce quién es fiel, quién lo ama sinceramente y quién le entrega su vida por completo. Rombo azul. Pequeño. Vivamos con sinceridad ante Dios. No busquemos la aprobación humana, sino hagamos todo con integridad para agradarle a Él. Dios es omnipresente, siempre está presente. Libro abierto. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Rombo azul. Pequeño. Incluso cuando la Iglesia enfrenta persecución, pruebas o dificultades, Cristo permanece presente. Rombo azul. Pequeño. La imagen del caballo de guerra en el carro del faraón simboliza estar preparados. La Iglesia debe estar lista en todo momento, sabiendo que Cristo está a su lado en cada situación. Rombo azul. Pequeño. Pongamos nuestra confianza en Él. Mantengámonos firmes en las pruebas y aferrémonos a la fe, porque Él nunca nos abandonará. Chincheta. Llamado final a la acción. Fuego. Vivamos en amor, unidad y entrega total a Cristo. Fuego. Confiemos en su omnisciencia. Él ve nuestro corazón y recompensa la fidelidad. Fuego. Descansemos en su omnipresencia. Él siempre está con nosotros, incluso en las pruebas.
Manos en oración, oración final. Señor Jesús, gracias por ser el esposo fiel y amoroso de la Iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros, vivir en justicia y permanecer firmes en la fe. Fortalécenos para enfrentar las pruebas, recordando que tú siempre estás con nosotros. Dios es fiel. Libro abierto. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Fuego. Dios nunca rompe sus promesas. Él ha prometido estar con su Iglesia, darle fuerza, protegerla y guiarla hacia su gloria. Rombo azul pequeño como el poderoso caballo en el carro del faraón. La Iglesia no está abandonada, sino protegida por Dios para luchar y triunfar en esta vida. Rombo azul pequeño, no necesitamos preocuparnos ni temer, porque Dios es fiel. Rombo azul pequeño, confiemos en su fidelidad y perseveremos en la fe, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Dios es justo. Libro abierto. El Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Salmo 37:28. Fuego. No solo debemos esperar que Dios haga justicia, sino que debemos vivir justamente cada día. Rombo azul pequeño. Ser justos significa no mentir, no comprometerse con el pecado y defender la verdad. Rombo azul pequeño como el caballo leal en el carro del faraón. Debemos mantenernos firmes en la fe y en la rectitud, sin ser influenciados por el mundo. Rombo azul pequeño. Vivamos en justicia, dando testimonio de Cristo y confiando en su justicia perfecta. Dios es santo. Libro abierto. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16 de la madrugada. Fuego. Jesús no solo ama a la Iglesia, sino que la llama a vivir en santidad. Rombo azul pequeño. La Iglesia no puede vivir como el mundo, debe reflejar la santidad de Cristo. Rombo azul pequeño. El caballo en el carro del faraón en Cantar de los Cantares 1:9 simboliza separación y consagración. Así como la Iglesia ha sido apartada para Dios. Rombo azul pequeño. Mantengamos nuestras vidas puras, sin contaminarnos con el pecado ni las tentaciones del mundo. Dios es todopoderoso. Libro abierto. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Fuego. Jesús no solo ama a su Iglesia, sino que también la protege, la guía y la bendice con su poder ilimitado. Rombo azul pequeño. La Iglesia no es solo un grupo de personas, sino el cuerpo vivo del Dios Todopoderoso. Rombo azul pequeño. Dios la equipa con fuerza para vencer y conquistar el mundo en su nombre. Rombo azul pequeño. El caballo en el carro del faraón simboliza poder, victoria y autoridad, reflejando la fortaleza que Dios otorga a su Iglesia. Bombilla. Confiemos en el poder de Cristo. Él no solo nos ama, sino que tiene el poder para salvar, fortalecer y bendecir a su Iglesia, la cual ha sido comprada con su sangre. Hurra, amén.